les invito, por favor, que me acompañen al Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, versículo 18. Juan 17, versículo 18. Ese es el versículo clave de la predicación de la palabra del día de hoy. Juan 17, 18. Y si ya lo encontró, le invito a que se ponga de pie, por favor, conmigo, para darle lectura juntos. Juan 17, 18. ¿Listos? Como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo. Otra vez, ¿listos? Más fuerte. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Una vez más, hermanos, por favor. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Muchas gracias, pueden tomar asiento. ¿Qué verbo podemos encontrar en este versículo, en las dos partes de este versículo? Enviar, así es, enviar. Y enviar significa hacer algo que se dirija o sea llevado a alguna parte. Sí, entonces, si ustedes quieren que algo sea llevado de aquí, de Toluca, a Monterrey, ¿qué harían? Enviarlo, ¿verdad? O llevarlo a ustedes mismos, pero si ustedes no pueden, entonces lo envían. Ese algo que se está enviando es un envío, ¿están de acuerdo? ¿No? Entonces, el envío, en lo cotidiano, nosotros podemos hablar del envío hoy, ¿verdad? Con tantas paqueterías, con tantas cosas que pedimos, ya no es necesario ir a la tienda, pedimos que nos los traigan a casa y así nos lo envían. ¿Alguno de ustedes ha recibido algún paquete, algún regalo, verdad? Qué bonito es que llegue así el paquete amarillo o que parece que tiene las sonrisitas. No quiero meter goles, mis hermanos, así que no, pero qué bonito es recibirlos en casa, poderlos abrir y ver que la compra que pedimos o el regalo que nos fue enviado ha llegado a casa. No, podemos ver que el envío entonces es un símbolo de conexión entre las personas y también es un símbolo de conexión entre lugares distantes, porque algo que estaba en Toluca llegó hasta Monterrey. Entonces ese envío estableció una conexión entre lugares, pero también entre la persona que lo envió hasta el lugar donde llegó. Y a veces la persona que lo envía no está necesariamente en el lugar donde se envía el paquete, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros pedimos algo en alguno de los sitios de ventas, entonces el que lo compra le puede decir del almacén envía, ¿verdad?, ese producto a este destinatario. Entonces a veces el que lo compra, el que manda a hacer el envío está un poco más lejos, puede estar en alguna otra parte y de esa manera establecer el envío. Entonces podemos ver que el envío es una conexión de lugares, es una conexión de personas, ¿sí? Y por lo tanto el envío también es un símbolo de confianza, ¿verdad? Porque implica soltar algo para que ese algo le llegue a otra persona. Por lo menos debemos de soltar dinero para pagar el envío, ¿verdad? Tal vez ese algo nos pertenecía a nosotros, pero si lo queremos enviar, lo tenemos que soltar y confiar en aquel que lo está llevando, en aquel que está enviando, haciendo el papel del mensajero de la paquetería para que le llegue al destinatario. Entonces también vemos que hay una confianza, hay que soltar algo y confiar en que llegará hasta el destino al cual se le ha asignado. Entonces, si nosotros analizamos este versículo en Juan 17, 18, con la primera definición del envío, ¿verdad? Cuando vemos esta conexión, ¿quién es el que está enviando? Dios, ¿verdad? Dios es el que está enviando. ¿Y con quién se quiere conectar? Con el mundo, ¿verdad? Porque está enviando algo, bueno, en este caso a alguien, ¿a dónde? Al mundo. Entonces Dios se quiere conectar con el mundo. Ahora en la segunda parte, ¿a quién
¿a quién están enviando? A los discípulos, ¿verdad? Y en este caso Jesús, ¿con quién se quiere conectar? ¿Con quién? ¿A dónde los está enviando? Al mundo. Entonces, ¿con quién se quiere conectar? Con el mundo. Entonces, tanto Dios como Jesús hacen envíos para poderse conectar con el mundo, para que aún estando a la distancia haya esta conexión, haya esta confianza, ¿verdad? Entonces, si analizamos la segunda definición donde decimos que hay que soltar y hay que tener confianza, entonces vamos a ver a quién soltó Dios como envío en la primera parte. A los discípulos, ¿verdad? ¿Y cuál era el destino de ese envío? Al mundo, ¿verdad? Estaba confiando que ese envío llegara al mundo. Y en la parte donde Jesús habla, ¿a quién soltó de sus manos? ¿Quién soltó Jesús? A los discípulos. Él soltó a los discípulos. ¿Y cuál era el destino de los discípulos? ¿Que llegaran a dónde? Al mundo. Entonces podemos ver también aquí, ¿verdad?, con claridad lo que significa Juan 3:16 cuando nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos un envío que sale del corazón del Padre y que ese envío tiene un propósito, un destino, pero también un propósito, que no sean condenados, que tengan vida eterna. Entonces podemos decir, ¿verdad?, que el envío nace del corazón del Padre. Si Dios está enviando algo es porque lo quiere dar, no porque diga, ay, no me sirve, ay, lo envío, no. O porque, ay, pues bueno, ya lo que sea, no. Él lo hace por amor. El envío que Él hizo lo hace porque en su corazón Él nos ama de tal manera que estuvo dispuesto a enviarnos a su unigénito, a su único Hijo. Entonces podemos ver que este concepto del envío nace en el corazón del Padre. Es un concepto que nace de ese latido de la fe, porque Dios dice, yo quiero enviar al mundo, y entonces el Hijo dice, aquí estoy, envíame a mí. Yo quiero mostrarles tu amor, Padre. Y entonces el Padre se desprendió del Hijo para que pudiera ser enviado al mundo, pero por amor. Qué hermoso es saber que Dios nos envió a su Hijo por amor, porque quería estar en medio nuestro. Así que hoy aquí, precisamente aquí, podemos ver cómo se conecta todo, cómo el Padre a través de su Hijo se conecta con el mundo, pero el Hijo a la misma vez envía a los discípulos para conectarse con el mundo, y luego nosotros como discípulos de Jesús estamos aquí, pero entonces podemos saber que tenemos un propósito, que no estamos aquí nada más porque, ay, ya, aquí estamos y lo que me toque vivir. Tú y yo tenemos un propósito en la vida. Porque al nosotros reconocer que somos enviados y que todo esto surgió del corazón del Padre, podemos saber que hay propósito, que hay destino, que no fue una coincidencia, que no fue una explosión nada más en el universo, por así decirlo, que todo tiene un propósito. Así que el Señor de nuestras vidas, podemos ver que Él está aquí para mostrarnos lo que Él quiere hacer. Si Él es el Señor, el que dio su vida por nosotros, y al darnos su vida, el Señor Jesús, al decirnos, mira, esta es mi vida, la que yo pagué por ti, ahora nos toca vivir esa vida, mis hermanos, porque para eso dio su vida Jesús. No fue para, ay, gracias Señor por tu vida, pero mira, yo vivo la mía.
Si tú y yo hemos reconocido y hemos recibido ese paquete, por así decirle, ese envío de Dios, hemos recibido esa vida, entonces ahora a ti y a mí nos toca vivirla. La vida de Jesús, la vida del unigénito de Dios, que tiene propósito, que tiene destino, que nació en el corazón del Padre. Así que vamos hoy a desentrañar toda esta cadena, ¿verdad? Vamos a imaginarnos que es una cadena que tiene un eslabón, que empezó en el corazón del Padre y que hasta ahorita vemos que llega al mundo. Pero hoy vamos a definir si llega hasta ahí. Sí, entonces de esa manera vamos a poder encontrar, al analizar este concepto del envío, el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, el destino al cual podemos aspirar. Espero, ¿verdad?, en el Señor, que en este día podamos ver la meta final para decir, yo tengo que caminar hacia allá, ese es mi propósito. Y entonces cuando yo llegue allá, voy a saber que he cumplido, que he terminado la obra que el Padre me mandó que yo hiciera. ¿No les gustaría decir eso que Jesús dijo? Yo he acabado la obra. Y cuando la acabó dijo, consumado es. Ya se hizo. No, qué hermoso poder llegar a esas palabras. Porque así como el Padre envió al Hijo, así el Padre nos envía a nosotros. Entonces, este versículo de Juan 17:18 claramente nos dice que no es por casualidad, que Dios tiene propósito y que Dios tiene destino. Así que vamos a orar para poner esta predicación en sus manos. Padre bendito, te damos gracias porque hoy podemos ver tu corazón, que nos amaste tanto que enviaste a tu Hijo Jesucristo al mundo, Señor, para que fuésemos salvos por Él, para que recibiendo tu vida, Señor Jesús, la podamos vivir en victoria, en triunfo, agradando al Padre, haciendo que su rostro resplandezca cada vez que nos mire, cada vez que se acuerde de nosotros, porque estamos cumpliendo con ese propósito que también tú les diste a tus discípulos, de ser enviados al mundo. Espíritu Santo, danos sabiduría para entender qué significa ser enviados al mundo, qué es lo que implica. Muéstranos, Señor, si en algún momento hemos impedido que nosotros lleguemos a ese destino. Muéstranos, Señor, si hay en nuestro corazón algún miedo, algún obstáculo, Señor, porque no queremos que nuestro destino se falle, nuestro propósito falle, Dios, por algo que hay en nuestro corazón. Háblanos, Espíritu Santo, y transforma nuestro corazón en un corazón de carne para que seamos obedientes a tu voz, para que estemos atentos a lo que tú nos quieras decir, Señor, y así como lo oigamos, también lo hagamos, y así nos halles hijos obedientes. Bendice a todos los presentes, Señor, y también a mí, Señor, sellando tu palabra en mi boca para que solamente tu mensaje y tus palabras salgan de mi voz, Señor. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, vamos a ver, esta es nuestra hoja de ruta. Ya vemos dónde empieza. ¿Dónde empieza el envío? En el corazón del Padre. Entonces, vamos a analizar eso, ¿verdad? Vamos a empezar ahí desde el kilómetro cero, porque si tenemos que saber a dónde tenemos que llegar, si yo les digo, oigan, ¿y cómo se llega a Monterrey? Mira, Eli, pues sales y tomas la carretera. No, espérate, ¿cuál carretera? O sea, si salgo aquí a la calle no hay una carretera. ¿Desde aquí de la iglesia? Ok, entonces ya me empiezan a dar direcciones desde aquí, ¿verdad? Para saber a dónde tenemos que llegar, necesitamos saber dónde comienza todo. Y tu vida y la mía hoy comienza en el corazón del Padre. Hoy es necesario que tú y yo reconozcamos que Dios nos ama y que por eso hemos sido llamados sus hijos, que Él nos da esa potestad y por lo tanto tenemos un propósito, y solamente tú y yo vamos a encontrar ese propósito si reconocemos que todo comenzó en el corazón del Padre.
No comenzó en tu pasado, no comenzó en tu experiencia, no comienza en cuánto dinero tienes en el bolsillo o en tu cuenta bancaria, no comienza en tu educación. Eso no tiene nada que ver. Toda tu vida y la mía comienzan en el corazón del Padre. Y este es el primer eslabón de la cadena, ¿verdad? Empieza el corazón del Padre y luego, ¿verdad? El Padre hace algo. ¿Qué es lo que hace el Padre? Envía al Hijo. Envía al Hijo. Y en este versículo, seguimos en este versículo, Juan 17, 18, Jesucristo dice, ¿qué dice la primera parte? Como tú me enviaste al mundo. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Está reconociendo que Él es ¿qué? Él es el enviado, que Él es el envío que Dios está haciendo al mundo. Entonces, primero que nada, vemos cómo el Padre envía al Señor Jesucristo y de ahí empieza el primer eslabón. Tenemos que ver que no fue algo improvisado. Dios no dijo, ay, pues ya se me ocurrió y vamos a hacerlo. No, fue algo que se planeó, que nació en el amor del Padre y queda súper claro, porque eso significa que Dios quería tener una conexión con nosotros. Dios quiere tener una conexión contigo. Dios quiere tener una conexión conmigo y por eso envió a su Hijo Jesucristo. Y se hizo de tal manera que cuando Él presenta a su Hijo, dice su nombre será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y así es, mis hermanos, es Dios con nosotros. Dios no está ajeno a tu vida. Dios no es ajeno a lo que pasa en tu corazón, en tu mente, a tus luchas, a tus logros. Él sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza, los cuenta, Él tiene hasta el más mínimo detalle. Tus lágrimas y las mías las guarda en su redoma. Así de grande es el amor de Dios por ti y por mí, lo tenemos que reconocer. Eso tiene que transformar nuestra vida para saber dónde hay que comenzar. Ese es el kilómetro cero. Y por eso Dios nos envió a su Hijo. A su Hijo. ¿Por qué nos envió a su Hijo? ¿Te has preguntado por qué lo envió? Bueno, ya sabemos, ¿verdad? Porque Él fue santo, porque fue obediente, pero es importante que nosotros lo sepamos porque dice así, ¿verdad? Como tú me enviaste al mundo, dice así. O sea, empieza diciendo cómo, hay una comparación. Entonces, ¿cómo envió Dios a su Hijo? Primero que nada, Dios lo envió con misión y con un propósito claro. Y lo primero es, ¿qué es? ¿Se acuerdan? ¿Mostrar qué? El amor de Dios. El primer propósito es mostrar el amor de Dios. Esa fue la misión clara del Señor Jesucristo. Anunciar su reino, dar su vida como rescate. Y ahora Dios lo envió con una autoridad divina. Él no vino por iniciativa propia. ¿Sí? Él, Padre, queríamos tener una conexión con el mundo y por eso el Hijo dijo, yo voy. Sí, no es de que, ay Señor, yo quiero hacer esto, yo quiero servirte de esta manera, yo quiero que me hagas muy rico, Dios, y entonces cuando yo sea rico voy a poder ayudar a los pobres, voy a poder enviar misioneros. No nace aquí, no nació en la mente de Jesús. Nació en el corazón del Padre. Cuando Dios reveló su corazón, el Hijo entendió su propósito. El Hijo dijo, yo quiero participar de lo que mi Padre quiere hacer. Y fue por eso que Jesús vino y Dios le dio esa autoridad. Le dio la autoridad divina, fue enviado con poder. Veamos Mateo 28, 18. ¿Qué dice Mateo 28, 18? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Dios le dio al Hijo
toda esta potestad en el cielo y en la tierra. Y Jesús se acerca a los discípulos para decirles eso. Sí, entonces Él fue enviado con poder, fue respaldado por el Padre, porque cuando Dios envía, Él está vigilando, ¿verdad? Que el envío llegue al destino. No dijo, ay, pues ya ni me entero cuando llega, ¿no? Ahí siguió el tracking para asegurarse de que haya llegado al destino. Y entonces fue enviado con poder, pero además implicó cercanía. Si vamos a Filipenses 2, 6 al 7, vamos a poder encontrar esta cercanía. Filipenses 2, versículos 6 y 7, fíjense lo que dice. El cual, hablando de Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejantes a los hombres. Entonces, Él sí se hizo carne, mis hermanos. Él pasó por mismas circunstancias que tú. Yo estoy segura que cuando Él trabajaba como carpintero y pedía ciertas piezas de madera, ¿verdad? Ahí a los tablajeros, a veces no le enviaban el pedazo que él quería o el tamaño de clavos que necesitaba, ¿verdad? No creo que a Jesús siempre le hayan tocado muy buenos proveedores o que los clientes le hayan pagado a tiempo. Porque si Él no hubiera pasado por eso, a ti y a mí como empresarios o como empleados, pues no nos podría ayudar, porque no sabría de qué se trata eso. Pero Él en su ocupación, en su vocación, también tuvo esas trabas. No nos habla la Biblia acerca de eso porque no nos edificaría, ¿no? Simplemente con saber que Jesús pasó por todo lo mismo que tú y yo, pero sin pecar, eso debería de bastarnos. Porque Él se hizo semejante a nosotros en todo. También tuvo unos papás que los regañaran injustamente, ¿verdad? Seguramente Santiago tomó la galleta que no era para él y le echó la culpa a Jesús. Seguramente, ¿no? Porque no creo que le haya tocado una familia de 10, un padre súper guau, ¿no? Una mamá que no lo regañara, que no tuviera las hormonas y no anduviera en sus días como que muy ajetreada o que... Sí le tocó también una familia normal. Él tomó la semejanza, Él pasó por todo lo que tú y por lo que yo, porque vino al mundo. Se hizo como nosotros para podernos llevar ese mensaje. Así que Él, cualquier pretexto que tuvo para rendirse, Él lo hizo a un lado, porque Él sabía que lo que estaba haciendo estaba en el corazón del Padre. De ahí salió, de ese kilómetro cero. Qué hermoso saber eso, ¿no? Él compartió nuestras luchas. Vamos a Hebreos 2:14, por favor. Dice la palabra de Dios en Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así que Él participó en obediencia para vencer al que tenía el imperio de la desobediencia. Él venció al que tenía las excusas, ay, me duele la cabeza, ay, no tengo ganas, ay, qué flojera, ¿verdad? Para poder vencer todo eso y que nosotros tuviéramos la victoria. Él venció ay, no nací en una familia rica, ¿verdad? Híjole, mi primer cama fue ahí un pesebre, en una cueva. Para que tú y yo no estemos dependiendo de cosas materiales para hacer lo que hay en el corazón del Padre. Ay, Señor, es que yo me quiero casar. O, ay, no, es que mi esposo, no, como que no, Dios, o sea, si tú cambias a mi esposo, entonces sí hago. No, Jesús pasó por eso precisamente para que nuestro propósito no dependa de otras personas. Él lo padeció para vencer al que tenía el imperio de la muerte. ¿Por qué? Para darnos vida, porque eso es suficiente. Si tú
tienes vida, si yo tengo vida el día de hoy, es porque podemos ser útiles para servir al propósito de Dios, para cumplir con nuestro destino, vivir la vida por la que Jesús pagó. Ese es nuestro propósito. La vida, no todo lo que viste la vida, sino tener vida es suficiente. Y Jesús la vivió, le tocara lo que le tocara, la gente que le rodeara, la situación por la que pasara, Él vivía para Dios porque recordaba que su vida tenía propósito, que su vida quería cumplir con el envío del Padre al mostrar el amor hacia otras personas. Sí, entonces, esto es lo que vamos a hablar acerca de este primer punto, del primer eslabón. Nació del corazón del Padre y Jesucristo nos lo demostró. Él se hizo como nosotros para que el mensaje nos llegara. Y no debemos de menospreciar la vida de Jesús. No debemos, pues es que él fue carpintero, él no tenía grandes problemas. No. No, es que pues él como era bueno, ¿verdad? No le importaba si se casaba, no. O sea, ¿ustedes creen que alguna chiquilla por ahí no le hizo ojitos o algo? Por supuesto, mis hermanos, por supuesto, no era de buen ver, dice la palabra de Dios, pero pues no importa, ¿verdad? Si a mí me vio mi esposo, pues que no hayan visto a Jesús. Pero él padeció todo esto no porque quisiera, sino porque sabía que tenía un propósito. Y cuando tenemos un propósito, sabemos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, entonces lo podemos cumplir. Nosotros no somos los autores de nuestra historia. Cuando Dios te creó a ti y me creó a mí, Él escribió un libro, el libro de la vida. Y dijo, yo planeo todas estas cosas. Qué bonito, ¿no? Y entonces llegamos nosotros y decimos, que no me voy a casar. No, Dios. No, y lo borraron. No, sí, y con este Dios, porque me gusta, porque es rico, porque, ¿no? Y nosotros ahí andamos tachando. Que no voy a ser rico. ¿Cómo no? Vas a ver que sí. 2 empleos, Dios, vas a ver cómo con 2 empleos llego a mis metas. Vas a ver. Con 5 hijos, no. Señor, ¿cómo que con 5? ¿Cómo les voy a dar universidad? Y empezamos a tachonear nosotros el libro que Él escribió. Y entonces Jesús no hizo eso. Él dijo, me toca morir, va, qué difícil. Me toca quedarme soltero, va. Me toca nacer en un pesebre, va. Me toca ser carpintero, va. Me toca que mi amigo con el que partí el pan me traicionara y luego con un beso, va. Él entendió que todo eso nació del corazón del Padre, para que todos ellos, todos los implicados, conocieran el amor. Porque para que Dios muestre su misericordia, tiene que haber dolor. Para que Dios muestre que hay vida y resurrección, tiene que haber muerte. Para que Dios muestre que Él es sanador, que Él es todopoderoso, tiene que haber enfermedad. Él necesita esos escenarios. Así que no los borremos, no los tachemos, mis hermanos, vivámoslo conociendo el amor que hay en el corazón del Padre. Sí, entonces, aquí podemos ver que el primer eslabón nació en el corazón del Padre. Luego el segundo eslabón, Jesucristo, si regresamos a Juan 17:18, dice, como el Padre, ¿se acuerdan qué dice? Así es, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces ahora viene Jesús que termina con su destino, pero todavía no llega al mundo. Él llegó a cierto número de personas, a cierta región, ¿verdad? Y entonces ahora le dice a sus discípulos, yo los envío así, pero le dice a Dios, a su Padre, así como tú me enviaste,
yo los envío al mundo, así como Él los envió. Entonces, ¿cómo envió Dios al Padre? Ya lo vimos. Solamente con el propósito de cumplir el grande amor. Lo envió con autoridad, lo envió con respaldo, lo envió para que se pudiera hacer como aquellos que los iban a rodear, para que no hubiera pretexto, para que no hubiera obstáculo, para que le llegara el mensaje a esas personas. ¿Sí? Entonces no se trataba de que los discípulos cumplieran con la misma misión de Jesús, porque Jesús, su misión fue redentora, fue redimir a toda la humanidad, pero a los discípulos ahora les tocaba proclamar esa redención, hablar de lo que Jesús, su maestro, les había enseñado. Eso era lo que les tocaba hacer. Jesús hizo la obra redentora y ahora los discípulos tenían que proclamar la redención. ¿Y cómo la iban a proclamar? Pues haciendo lo mismo que Jesús hizo. Vamos a Juan 20, 21. ¿Sí? Unas hojas después, ahí en Juan 20, 21 y 22. Dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Vamos a quedarnos ahí. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver que entra este otro eslabón. ¿Sí? Está diciendo Jesús: yo ya terminé, Señor, tú me enviaste, yo ya llegué a mi destino, pero ahora para que siga el eslabón, para que pueda llegar el envío como tú quisiste, ahora yo envío a mis discípulos. Y entonces tenemos que entender tú y yo que para poder continuar con el envío tenemos que aprender de Jesús. Tenemos que conocer su historia, sus sermones, qué dijo, qué hizo, cómo lo hizo. ¿Cuánto tiempo lo hizo? Se la pasaba comiendo, se la pasaba orando, se la pasaba en la sinagoga. ¿Qué hacía? Porque si no, ¿cómo vamos a saber? Se la pasaba trabajando como carpintero. ¿Qué hacía? ¿Cómo le hacía? Todo eso tú y yo lo tenemos que conocer. Y a cada uno de nosotros, cuando nos pongamos a los pies del Maestro y le digamos: Señor Jesús, enséñame cómo he de cumplir con tu propósito, Él nos los va a enseñar. Y entonces tú y yo vamos a saber qué hacer. Pero si no vamos a sus pies, no estudiamos la palabra, no analizamos la vida de Jesús, entonces, ¿cómo vamos a saber qué hablar, qué decir, cómo actuar? Si Jesús es nuestro ejemplo. Porque Él dice: como el Padre me envió, así. Entonces, yo tengo que saber el cómo, y aquí está el cómo. Así está Él, así. Así como lo hizo Jesús, así también lo voy a hacer yo. Y entonces entra este maravilloso tercer eslabón, porque dice el versículo 22 en Juan 20, ayúdenme a leerlo. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban al Espíritu Santo. ¡Wow! Entonces, el Padre envía al Hijo con su respaldo y con la autoridad, y luego Jesús sopla en nosotros el aliento de vida para enviarnos, dándonos su Espíritu Santo. ¡Wow! El Espíritu del Dios vivo vive en ti y en mí. Si nosotros lo respiramos, porque para eso sirve el soplo, ¿verdad? Si yo acabo de comer pozole y le puse un montón de rábanos y llego y les digo: hola, ¿verdad? ¿A qué va a oler? ¿Verdad? Pues no queremos. Pero Jesucristo nos envía y sopla el Espíritu Santo. Entonces, no es así, no es así, ay,
El Espíritu Santo me anima, me motiva, es el soplo del Todopoderoso, el que me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece para poder hacer lo que Él me ha mandado hacer, para cumplir con el envío. El Espíritu Santo me da el poder para hacer lo mismo que Jesús hizo como Hijo de Dios, que aunque tomó la misma forma de hombre y pasó por todas esas circunstancias, tú y yo al recibir el Espíritu Santo podemos hacer lo mismo que Jesús hizo, es agradar al Padre. Tú y yo ya no tenemos por qué morir en una cruz. Él nos dio la victoria. Él nos dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero yo he vencido al mundo. Entonces, mis hermanos, no estemos en el mundo. Si sientes que estás pasando por aflicciones porque estás en el mundo, dice, en el mundo tendrán aflicción. Entonces den un pasito y dígale, ay no, Jesús, mejor me paso contigo donde yo sé que soy victoriosa, ¿verdad? Voy a seguir teniendo problemas económicos y el mundo me va a seguir atacando y los del empleo van a seguir hablando mal de mí, me van a querer tumbar. Por supuesto, ese es el mundo. El mundo no va a cambiar, por eso te envió Dios ahí. Pero primero tienes que estar en Jesús, recibir el Espíritu Santo para que entonces tú puedas ir con la actitud de vencedor, al mundo y decir, a mí ustedes no me van a transformar. Con la llenura del Espíritu Santo, yo he sido enviada para transformar su mundo. Y entonces si viene y me lastima, entonces yo digo, Señor, ¿por qué viene y me lastima? Porque hay amargura, porque tiene problemas en su matrimonio, porque no puede pagar la renta. Señor, ok, oro. Y entonces, en vez de estarme quejando, ay, esa mugre vieja que nada más no me está muele y muele, ¿no? No, Señor, toca su corazón, transfórmalo, así como transformaste el mío. Ay, es que no me paga, es que no me da, es que no me cumple. Eli, pues es por la economía, es porque están amenazándolo, le están cobrando piso. A veces no sabemos y nada más nos estamos queje y yendo con Dios como si fuera el bote de nuestras quejas. Cuando todo, vámonos al kilómetro cero siempre, mis hermanos. ¿De dónde salió? Del corazón del Padre. Tú estás ahí en esas circunstancias no para que te quejes, sino que para que vayas al corazón del Padre y te llenes. No, Espíritu Santo, dame el poder, dame la victoria que le diste a Jesús sobre esta situación, así como Él le pasó en la tormenta cuando habló con Pilato, así como cuando habló con la mujer Sirofenicia. Va, ya sé qué hacer porque ya aprendí, ¿no? Y así nos vamos a ir de victoria en victoria, mis hermanos. ¿Por qué? Porque comprendemos que el Espíritu Santo está en nosotros. Sí, entonces, para terminar, vamos a Hechos 10. Este es un largo pasaje, mis hermanos, pero quiero, por favor, que prestemos mucha atención a estas palabras. En Hechos 10. Y dice en los versículos 19 y 20. Hechos 10, 19 y 20. Dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Wow. El discípulo de Jesús era Pedro. Ya Jesús había soplado sobre él el Espíritu Santo. ¿Y qué creen? Que Pedro, ¿verdad? Lo respiró. Dijo: esta es mi nueva vida. Viviré para Cristo, viviré su vida. Y entonces el Espíritu Santo le hablaba. Aquí lo vemos. Y Pedro escuchaba la voz del Espíritu, literal. ¿O no? ¿O me equivoco? ¿Sí? ¿Es verdad? O sea, ¿sí le dice el Espíritu?
¿Qué te dice el Espíritu? ¿Qué te dijo el Espíritu Santo esta mañana? ¿Qué te está diciendo en este momento? ¿Estás prestando atención? Porque es tan importante la voz del Espíritu Santo, y les voy a decir por qué. Porque cuando tú vas en la calle, porque a mí me ha pasado, se los digo por experiencia, cuando tú vas en la calle y ves al pobre que viene y te dice, ¿me da para un taco? Ay, tu primer impulso es, sí, ese es el Espíritu Santo, sí. Pero luego viene la carne, no le des porque se le va a gastar en drogas. No le des porque se lo tiene que dar al baby sugar o algo así, no sé, ¿no? ¿A poco no? El Espíritu Santo es el que nos dice, no le des, piensa mal de esa persona, condénala, déjala sin el taco. ¿Es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que nos dice, dale de comer. Y les doy este ejemplo, mis hermanos, porque es el más cotidiano. El Espíritu Santo siempre nos va a impulsar a hacer las cosas buenas, a dar, a ser generosos, a perdonar, a pasar por alto la ofensa. Pero siempre nos gana la carne, nuestros pensamientos son los que más suenan fuertes en nuestra mente. No lo hagas, no se lo merece. O lo va a malgastar, no es un buen administrador, mira, mejor tú hazlo y tú se lo administras. O dáselo, pero échale un sermón, ¿no? El Espíritu Santo no es así, mis hermanos. El Espíritu Santo siempre nos va a decir hacer las cosas correctas. Y Él estaba diciendo aquí a Pedro, baja, hay 3 hombres, levántate, ¿no? Desciende, no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Y si usted conoce esta historia, sabe que Cornelio era un centurión, era un romano, estaban en media persecución. Los centuriones tenían el poder, ¿verdad?, de que si alguien apresaba a un cristiano y lo veían ahí que lo estaban apedreando, pues los centuriones no protegían al cristiano, protegían a los que estaban atacando al cristiano, ¿verdad? Los encarcelaban, todo esto. Y este centurión Cornelio, Dios se acuerda de él por sus ofrendas y sus limosnas, sus oraciones, y le manda un ángel que le dice, oye Cornelio, Dios ha visto tus ofrendas y tus oraciones, las ha escuchado. Ay, mira, te voy a predicar el evangelio, te voy a presentar a Cristo. ¿Eso hizo el ángel? No. El ángel le dijo, ay, cuánto me gustaría ser Pedro, yo creo que así pensó el ángel, pero le dijo, ve y manda por Pedro, que le dio la dirección exacta el ángel a Cornelio, y Cornelio envió a estos 3 hombres a la dirección exacta que le dio el ángel. Entonces sale el ángel, ya se va el ángel, ¿verdad? El ángel no le da el mensaje. El ángel no le dio el mensaje que nació del corazón del Padre. Porque Jesús, ¿a quién escogió? A sus discípulos, a ti y a mí. El ángel no le dio el mensaje. Te escogió a ti y me escogió a mí. Y entonces son gentiles. Pedro por nada del mundo iba a ir con gentiles porque es un judío. Pedro por nada del mundo iba a ir con unos enviados de un centurión, mucho menos. Pero el Espíritu Santo le dice aquí claramente, levántate, ¿verdad? Bueno, he aquí 3 hombres vienen a buscarte, levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Por eso es tan importante escuchar la voz del Espíritu Santo, porque si no le hubiera hablado a Pedro no hubiera ido. Pero el Espíritu Santo nos fue dado para que conozcamos el propósito del Padre y lo que sale de su corazón, porque lo que el Padre quería es que Pedro fuera a la casa de Cornelio, y como se tardó un día más, Pedro, ¿verdad?, porque como que no andaba seguro de la situación, pues Cornelio invitó a más gente, a más vecinos, a más parientes, y cuando llega Pedro ahí y empieza a hablarles acerca de Jesús, ¿qué creen que pasó? ¿De qué estaba lleno Pedro? Del Espíritu Santo. Y entonces cuando estaba dando el mensaje, ¿qué pasó?
Dice la palabra de Dios que fueron llenos del Espíritu Santo. No dice claramente en el versículo, se me perdió. Gracias, versículo 34. 44. Gracias. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, ¿no? Y los fieles de la circuncisión, dice el 45, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, qué poder el Espíritu Santo en un discípulo obediente a su voz, que alcanzó a muchísimo más personas. Ahí en ese momento, se rompieron las barreras, cayeron los muros que le decían a los centuriones, a los gentiles, a los bárbaros, ¿verdad? A todos ellos que se portaban muy mal en esos tiempos con los cristianos. Yo también los amo. Yo también envié a mi Hijo Jesucristo a ustedes. Y mi hijo Pedro, un solo discípulo, les está anunciando, lleno del Espíritu Santo, porque fue obediente, porque no se quejó, porque no tuvo miedo, porque entendió que había sido enviado por el Espíritu Santo para entregar el mensaje de amor que había nacido en su maestro, que había nacido en el corazón del Padre. Y así él se sigue llevando el eslabón. Y gracias a todo ese trabajo, que no se callaron, que ellos recibieron el Espíritu Santo, el Evangelio llegó hasta acá, hasta México, y llegó a tu casa. Y toda tu casa va a escuchar, porque tú vas a estar siempre escuchando la voz del Espíritu Santo y yendo a vencer, no a quejarte, no a murmurar, sino a dar ese paquete, ese envío que nació del corazón del Padre. Y entonces tú vas a poder transformar al mundo, podrás conectarlo con el Padre, podrás conectar a tus colaboradores en tu trabajo, a tus compañeros en la escuela, a tus vecinos, al que te atiende en la tienda, al carnicero, a todos ellos, porque Dios te envió con un propósito: mostrarles el amor. Entonces, hermano, recibamos el amor de Dios, recibamos al Espíritu Santo, conozcamos a Jesús, lo que Él hizo, por lo que pasó, no lo menospreciemos. Por favor, mis hermanos, Él dio su vida y necesitamos saber cómo la vivió Él para entonces yo vivirla de esa manera. ¿A qué le daba prioridad Jesús? ¿Cuánto de su tiempo usaba? ¿En qué cosa? ¿Le faltó algo? Ya vimos que no va a ser tal cual nuestra vida como la de Jesús, pero ahí donde estás, en tu casa, en el trabajo, en la oficina, tenga usted vitas, no, ¿verdad? No es cierto. Ahí donde tú estés, muestra el Espíritu Santo, muestra el amor del Padre, muestra lo que Dios te envió a hacer, y haciendo eso, mi hermano, vas a encontrar tu propósito, de verdad. Y vas a estar pleno, porque te vas a saber amado, te vas a saber útil en las manos de Dios, y vas a ver cómo vas a poner tus manos sobre los enfermos y van a sanar. Cómo vas a ir por la gente que está oprimida por Satanás y van a ser liberados. Vas a hablar en otras lenguas, porque de repente vas a empezar a hablar. Ay, yo sabía todo esto de la Biblia. Ay, pues es que ya la estás estudiando, ya la estás leyendo, ¿verdad? Ya estás sabiendo lo que tienes que decir, y entonces el Espíritu Santo te lo va a recordar y vas a poder aplicar la palabra y no vas a querer parar. Vas a decir, ahora Señor, mándame un cojo, ahora un ciego, ahora un muerto. Señor, sí, quiero conocer todo esto que dice en tu palabra, quiero hacerlo, yo quiero hacerlo, Padre. Ya no te vas a preocupar por el trabajo, por la renta, de verdad. Todas esas cosas te van a ser añadidas, mi hermano, de verdad, porque está en su palabra, no porque te lo digo yo. Entonces, mis hermanos, analicemos nuestras vidas. Hemos comprendido, espero, el día de hoy, que hemos sido enviados
por Jesús al mundo. Hoy podemos entender que el Espíritu Santo quiere tener esa relación contigo y conmigo. Y que podemos hoy decirle al Padre: Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me has enviado a hacer. Yo estoy dispuesto a ir y transformar mi entorno. Porque sabes, mi hermano, en otros lados del mundo no se ha escuchado nunca, jamás el Evangelio, nunca, jamás se ha escuchado acerca de Jesús. Aquí a México, donde vayas, han escuchado de Jesús, hasta tienen figuritas de Él, imágenes de Él, sí saben quién es Jesús, pero hay lugares donde nunca, jamás han escuchado. Y esa gente día a día muere sin saber. ¿Y saben a dónde se van? Lejos del Padre. Nunca conectaron con Él, porque los que fueron enviados no fueron. Se dice que había un leproso en la India que se estaba muriendo y todos los días estaba mendigando, ya todo muy mal, pero ahí todos los días se presentaba en el mercado a mendigar y la gente le decía: ay, ya muérete, ya acepta tu destino, ya tú fuiste leproso y te morirás leproso. Y él dijo: no, yo confío en que hay un Dios grande en el cielo que me puede sanar, solo que la persona que Él envió para sanarme todavía no sale, todavía no viene. Qué terrible, ¿no, mis hermanos? Que haya gente a quien Dios te envió para sanar, para liberar, para dar esperanza, pero por tu miedo, por el mío, por nuestra pena, por nuestra falta de recursos, pensamos que eso nos limita. No detengamos el envío del Padre, no nos trabemos ahí, ¿verdad? Hay que llegar a nuestro destino, porque nos están esperando, porque llevamos el mensaje del amor del Padre. Así que les invito a que se pongan de pie y que le digan al Señor: Señor, gracias, gracias, gracias por tu mensaje. Reconoce si hay alguien. Seguramente el Espíritu Santo te está mostrando ese alguien a quien tú te has resistido. Tal vez has pensado mal de esa persona. Tal vez te has quejado y dices: ya no puedo, Dios, con esta persona. ¿Por qué? No. Si no me la quitas, te la mando, Señor. No. El Padre te envió a ti, te mandó a ti. Entonces cambia tu estrategia. Cambia tu estrategia, escucha la voz del Espíritu Santo, que es lo que Él quiere, porque si estás ahí donde tú estás, es porque el Padre te ha enviado para hacer una transformación, porque tú ya ganaste, ya tienes la vida eterna. Si hoy te mueres, te vas con el Padre, regresas de donde saliste, pero esa persona no, esas personas no. Las personas del otro lado del mundo que nunca han escuchado de Jesús tampoco. Tenemos que empezar a dar esos pasos, mis hermanos. Escuchar diariamente al Espíritu Santo. Oremos. Padre, gracias por tu mensaje el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú has hablado a nuestro corazón y nos has convencido que hemos salido de tu corazón. Porque nos amas, porque nos diste a tu Hijo para que muriera en la cruz por nosotros, para que pudiésemos vivir así la vida por la que Jesús pagó. Y queremos vivirla, Señor Jesús. Hoy hacemos a un lado nuestras expectativas, nuestros anhelos, aún nuestras frustraciones, nuestras quejas, las hacemos a un lado. No queremos que no haya nada que nos estorbe, todo lo estimamos por basura para seguir en esa conexión que tú quieres tener con el mundo, para ser enviados con tu amor. Creemos el día de hoy que hemos recibido al Espíritu Santo, que podemos escuchar su voz,